usted no se vuelva a hacer cargo de ese bien. Hola chicos, buenas noches. Nunca más. De que voy a sacar la cita, de que voy a sacar medicina. Buenas noches, chicos. Buenas noches, profe. Buenas noches, chicos. Bueno, vamos a iniciar la clase. La semana anterior se les envió la clase grabada, ¿verdad? Yo no sé si la recibieron. Sí, ok. Entonces, cada semana se les estará enviando la clase grabada. Eso es para que ustedes puedan repasar o si por algún momento, no sé, Fabián o Rachid no se puede conectar. Rachid, yo no sé si yo estoy pronunciando bien tu nombre. ¿Se pronuncia así? Hola. ¿Sí se pronuncia así? Ok, vamos a ver. Ok, como lo estoy pronunciando bien. Rachid, así se pronuncia. Ok, muy bien. Entonces, si en algún momento alguno de ustedes dos no se puede conectar, entonces tienen la opción de que la grabación se les envía en el transcurso de la semana. Normalmente se las envío al siguiente día. Si por algún caso no puedo, pero en el transcurso de la semana se les estará enviando para que ustedes puedan volverla a ver. O, como les digo, si ustedes no se han podido conectar, conectarse. Perdón, verla de forma grabada, ¿verdad? Bueno, la semana pasada estuvimos viendo un poquito lo que eran textos inferenciales, ¿verdad? El texto inferencial, recordemos que es cuando no está explícitamente plasmado en el texto. O sea, el texto no lo tiene por escrito, ¿verdad? Me toca a mí encontrar el sentido, encontrar qué fue lo que me quiso decir el escritor. Ok, nosotros vamos de acuerdo al temario, ¿verdad? La tabla de, a la tabla de especificaciones que se les envió a ustedes, que está en el grupo. Entonces, hoy corresponde los textos no literarios, ¿verdad? Es muy parecido a lo que vimos la semana pasada, pero es importante. De hecho, vamos a retomar un poquitito lo de la semana pasada. Entonces, vean que, ¿verdad? El documento Séptimo Terra, Proyecto Educación Abierta, Instituto Los Ángeles y profesora, ¿verdad? Mi persona, licenciada Ana Lorena Calderón. Ok. Entonces, tenemos textos no literarios. Ok, chicos, ¿qué es un texto no literario? Textos no literarios es cuando el Ministerio de Educación o ¿verdad? O quien haga el examen toma textos que no son novelas, no son cuentos, sino son textos como de una revista, un periódico digital, etcétera, ¿verdad? Esos son textos no literarios. Y vemos acá el contexto, perdón, el concepto. Vamos a agrandar un poquito la letra porque, ok, ¿todo lo pueden ver? Sí. Dice nivel literal. Vamos a ver la diferencia entre el nivel literal y y el inferencial o el no literario, ¿verdad? Dice, información que está explícitamente en el texto literario, es decir, ideas principales y secundarias, personajes, lugares donde se desarrolla la acción. Entonces, el nivel literal es cuando está explícitamente los textos, explícitamente, quiere decir que está plasmado completamente en el texto. Yo no tengo que buscar nada, sino está tal y como se dice en el texto, ¿verdad? No tengo que interpretar. Este tiene ideas principales, ideas secundarias, tiene personajes y lugares donde se desarrollan. ¿Cuáles son este tipo de textos em, que tienen todas estas características? Bueno, son novelas, cuentos, ¿verdad? Leyendas.
el texto, el nivel inferencial dice interpretación de ideas, secuencias y relaciones de causa y efecto a partir de la información explícita e implícita en el texto. ¿Qué quiere decir este concepto? Bueno, lo que vimos la semana anterior, ¿verdad? Es la interpretación de las ideas, lo que yo puedo interpretar, ¿verdad? Y la secuencia de relaciones, ¿verdad? Causa y efecto a partir de la información explícita. ¿Qué quiere decir explícita? Plasmada en el texto. Implícita, que yo tengo que buscar, que está dentro del texto, pero no está de una manera a simple vista, ¿verdad? Yo tengo que buscarla, tengo que escudriñar, tengo que entender, tengo que mucha comprensión de ese texto. Vamos a leer un poquito. Dice, el párrafo se compone de dos partes. La idea principal, ¿verdad? Llamada también frase tópica, que es la que nos indica de qué se trata el párrafo, ¿verdad? Cuando nosotros nos piden una idea principal, ¿verdad? Me están pidiendo de qué habla todo el texto, ¿verdad? Ese texto va a tener muchas ideas, pero siempre va a tener una idea, ¿verdad? Que de esa idea van a nacer todas las demás, ¿verdad? Entonces a esa idea se le llama la idea principal porque de ahí parte todo lo demás. Y las ideas secundarias que vienen a emplear, aclarar o a ejemplificar la idea principal, ¿verdad? La idea principal puede, al igual que el sujeto, encontrarse en cualquier parte del párrafo e incluso de aparecer e incluso no aparecer, ¿verdad? Que es cuando lo que llamamos inferencial o implícito, ¿verdad? No aparece del todo. Cuando aparece escrita se llama explícita y cuando no lo está se llama implícita, ¿verdad? Que era lo que yo les acababa de decir. En cuyo caso yo debo deducir, escribirla con mis propias palabras, ¿verdad? Entonces, la idea principal, ¿verdad? Em, Recordemos que no solamente al principio del texto, muchas veces uno dice, ah, es que la idea principal siempre está al inicio. Entonces, sin leer y sin comprender, voy y marco solamente el inicio, como la primera oración. No siempre es así y no me puedo confiar. Puede ser que esté inclusive hasta el final, ¿verdad? O a la mitad, ¿verdad? Entonces, puede aparecer en cualquier parte. Y ya ustedes lo vieron, ¿verdad? De una manera explícita, que es eh, textualmente, o implícita, ¿verdad? Que yo tengo que averiguar cuál es esa idea principal. Y tenemos acá un ejemplo. Dice, ejemplo, no hubo nadie como él, como Juan Ignacio. Fue el mejor sabanero de la hacienda, labrador como ninguno, buen muchacho y buen amigo, adivinador el pozo de una res con solo echar la vista encima y conocía la edad de un ganador con solo escuchar los relinchos. Ok, entonces vean aquí el ejemplo, ¿verdad? ¿Quién era Juan Ignacio? Vamos a ver, chicos, ¿quién era Juan Ignacio? ¿Quién era? ¿Qué dice en el texto? El mejor sabanero de la hacienda. Exactamente, era el mejor sabanero de la hacienda y a partir de ahí describe cómo era él para ser el mejor sabanero. Entonces, si ustedes ven cuál sería acá en este párrafo la idea principal. A partir de ahí. ¿Mm? No importa, chicos. Ustedes pueden decir, me parece, y es válido, ¿verdad? Ajá. Tachi. Creo que
ahí la respuesta de ese texto creo que era, perdón, la idea fundamental que dice ahí Ujú. donde es 1, 2, 3, 4. Hay 5, profe, que es que no se ve. Ok, pero mira, por ejemplo, sitúate solamente aquí donde está el ejemplo, solamente esto que yo estoy marcando, solamente ese párrafo. En ese párrafo, ¿cuál es la idea principal o fundamental? No Donde veas, dice, ajá, no veas lo que sigue, solamente en ese párrafo. dice, no hubo nadie como él, bueno, como él sí, como Juan Ignacio fue el mejor sabanero de la hacienda. Yo pienso que esa es la idea fundamental. Ok, lo que está subrayado. Fue el mejor sabanero de la hacienda. Ajá, exactamente. Esa es la idea principal. ¿Por qué es la idea principal? Si nosotros vemos el texto y lo analizamos, dice, no hubo nadie como él, como Juan Ignacio. ¿Por qué no hubo nadie como él? Fue el mejor sabanero de la hacienda. Y luego de eso dice, lanzador como ninguno, buen muchacho, y buen amigo, adivinaba el peso de una res con solo echarle la vista encima y conocía la edad de un ganadón con solo escuchar sus relinchos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que Juan Ignacio era muy bueno para estas cosas, deporte o como se llame, ¿verdad? Entonces, la idea principal fue el mejor sabanero de la hacienda. A partir de eso, lo que hace las siguientes ideas es ejemplificarme o ampliarme por qué me están diciendo que fue el mejor sabanero. Entonces, la idea principal sería lo que está subrayado. Lo demás son ideas secundarias que me sirven para que me den más información acerca de, ¿verdad? Porque si a mí me dejan solo fue el mejor sabanero de la hacienda, ok, perfecto, te creo, pero no me dicen por qué, ¿verdad? Ok, entonces las ideas secundarias sirven para ampliar esa información, para decirme el por qué el porqué de esa idea principal. Ok, dice, como podemos ver en el ejemplo, la idea principal está subrayada porque es de lo que se habla en el párrafo. Ok, las demás ideas lo que hacen es justificar por qué Juan Ignacio se le consideraba el mejor sabanero de la hacienda. Para sacar idea fundamental de un párrafo, a veces hay que leerlo varias veces con detenimiento. Siempre hay una palabra que da la clave y hay que buscarla. Podemos seguir en los siguientes pasos. Entonces, chicos, es válido que yo lea un texto y que yo diga, no sé, no me siento segura, necesito volverlo a leer. Es válido, chicos, y de hecho es bueno volverlo a hacer. Volver a releer el texto, ¿verdad? Y apoyarse en los siguientes pasos. Leer el texto, ver las opciones, descartar algunas. Cuando uno dice, no, esta definitivamente no, la descarto y quedarme solamente con las que más se acercan a la respuesta. Leer el texto nuevamente y marcar la opción que contenga la idea general, que abarque todo el sentido del texto y no solo una parte. Es importante eso, ¿verdad? Porque a veces vienen, bueno, en este caso el ejemplo venía muy chiquitito, pero en otros casos los párrafos son un poquito más grandes y tienen más información. Entonces, resulta que quien haga los exámenes de ustedes ponen trampillas. Entonces, no sé, tiene como alguna oración, ¿verdad? Y la ponen dentro de las opciones, pero quizás no es exactamente la idea principal. Entonces, eso hace que ustedes se tambaleen, ¿verdad? Ok, está dentro de las opciones, esto que también está en el texto. Me voy con todo, ¿verdad? Y a veces no, necesito leer. Y es la idea, eso es muy importante, que contenga o es la opción que tiene la idea general de todo el texto, no solo que tenga solamente una partecita. Ahorita vamos a ver ejemplos y vamos a ver práctica de esto. Dice, núcleo de sentido. Es la idea principal.
la afirmación más general. Esto es la que se abarca y da sentido a las demás ideas del párrafo. Ok, la idea principal o fundamental o el núcleo o el núcleo de sentido es lo que da sentido, valga la redundancia, a ese texto. Sin la idea principal, el texto quizás no tendría importancia alguna, ¿verdad? Se iría solo como en palabrerías y no tendría ningún sentido, ¿verdad? No tendría ningún mensaje inclusive, ¿verdad? Entonces, la idea principal es muy importante. Las ideas o el núcleo complementario son las ideas que son las ideas secundarias que explican y desarrollan el contenido de la idea principal, ¿verdad? ¿Me expliqué hasta el momento? ¿Tienen dudas, chicos? Chicos, recuerden que ustedes son grandes ya, ¿verdad? En el caso de Fabián, en el caso de Rachel, yo sé que usted es muy jovencito, pero aún así eh, adquirimos madurez, ¿verdad? Para esta modalidad y es importante participar. Y es importante, si no entiendo, dentro de la clase, preguntar. Y si entiendo, qué dicha, ¿verdad? Ujú. No tengan miedo que voy a preguntar, pero no sé si eso es muy tonto o si el otro se va a reír de mí. Eso aquí no debe de pasar ni en ningún otro lugar, ¿verdad? Porque la idea de la clase, recuerden que estos son tutorías donde ustedes deben preguntar y salir de toda duda, porque recuerden que ustedes solamente van a tener un examen para pasar este nivel o este grado. Que ustedes no tienen trabajos cotidianos, no tienen asistencia, obviamente tienen que asistir para ver la clase, ¿verdad? Pero no tienen asistencia, no tienen tareas, no tienen varios exámenes, ¿verdad? Sino un único examen. Entonces la idea es que de cada tema ustedes amplíen bastante la información, pregunten, participen, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Bien, vamos a ver este ejemplo. Pues, la idea es que ustedes lo analicen. Entonces, vamos a hacer una pequeña actividad de participación. Yo voy a leer el texto y Fabián y Rachita van a participar. Van a poner bastante atención para que para poder ir haciendo, no lo leo, ok, y ok, muy bien, está bien, sí, yo lo voy a leer, si no lo logras leer bien, ¿verdad? Pues yo sé que bueno, tal vez está un poco pincelado, pero si puedes escucharlo y si puedes participar. ¿Ok? Entonces, la idea, chicos, es que textos muy parecidos a este van a venir en el examen. Entonces, la idea de cada tema es practicar sobre lo que ya uno más o menos sabe cómo se plantean este tipo de exámenes. Vamos a ver. Van a poner mucha atención. Dice, por el contrario, el amor nos liga a las cosas, aun cuando sean pasajeramente. ¿Qué es lo que sentimos cuando amamos a una mujer? Cuando amamos a la ciencia, cuando amamos la ciencia, cuando amamos la patria. Y antes que otra nota, hallaremos esta. Aquella que decimos amar se nos presenta como algo imprescindible. Si ustedes necesitan volverlo a leer, lo vuelvo a leer. Ustedes nada más me dicen. Pero yo creo que ya sé como cuál es la idea que se encuentra en el texto. ¿Ok? Dice, ¿cuál es la idea que se encuentra implícita en el texto? Chicos, cuando Se la ustedes, digo, profe. dame un segundito, ya te doy la palabra. Cuando a ustedes les aparezca implícita, nos está diciendo que ¿qué? ¿Qué nos está diciendo? Es importante que ustedes lleven un Pilot a la hora de hacer el examen y subrayen.
porque eso me está diciendo que no me va a aparecer plasmada en el texto, que yo tengo que buscarla. Entonces, en el momento, yo tengo que ver qué es lo que me están pidiendo, ¿verdad? No me puedo ir porque muchas veces eso es lo que pasa y eso es lo que nos hace fallar, que nos vamos ahí con todo sin leer bien qué es lo que nos están pidiendo, ¿verdad? Y nada más respondemos. Si nos pide implícita, es porque yo tengo que buscar, es una idea inferencial, ¿verdad? Yo tengo que buscar dentro del texto, tengo que interpretar. Si me dice explícita, entonces, ok, yo tengo que fijarme bien en el texto y fijarme en las opciones, porque es textual. Ok, quizás este párrafo, perdón, esta oración va a venir como respuesta exacta, ¿verdad? Cuando es explícita. Pero aquí en esta ocasión va a ser implícita. Ok, entonces dice, vamos a ver, Rachid, ¿cuál crees vos que es? Este, creo que, perdón, profe, creo que es el amor es impredecible para el amado. ¿Vos crees que es la opción A? Ok. Sí, es que estoy entre la A y la B, pero me llama la atención más la A. Ok, quédate con esa. Ahorita vemos cuál es. Chicos, no importa si nos equivocamos, ¿verdad? Lo importante es que ustedes empiecen a analizar texto con las opciones. Y en el caso de Fabián, ¿cuál crees vos? ¿Me está preguntando a mí, profe? ¿Perdón? ¿Qué me está preguntando a mí? Ok, ¿cuál crees vos del texto que acabamos de leer? ¿Cuál cree usted que es la opción correcta? Estamos haciendo una pequeña actividad donde ustedes están participando. Seguro la C o... Bueno, seguro la C. La C. ¿Vos crees que es la C? Se describe el amor como superficial. Ok. Y Rachid me dice que él se queda con la A. El amor es imprescindible para el amado. Vean, chicos, los dos, pongan atención. Dice, por el contrario, el amor nos liga a las cosas aun cuando sea pasajero. Aunque sea pasajero, el amor nos está ligando a las cosas. Ahora, nos está diciendo después qué es lo que sentimos cuando amamos a una mujer, cuando amamos la ciencia, cuando amamos la patria. Vean lo que está hablando solamente de un amor de pareja. Nos está hablando del amor por el estudio, nos está hablando por la patria. Y antes que otra nota, hallaremos esta. Aquello que decimos amar se nos presenta como algo imprescindible, ¿verdad? Entonces, digamos que no podría decir que se describe como el amor superficial, porque no nos está diciendo eso. Dice, en el caso de Rachid, que nos dice, el amor es imprescindible para el amado, se está acercando un poquito más. Vamos a leer un poquito más lo que dice en el documento. Solución. Vean que el mismo documento trae la solución. Y nos dice, al decir implícita, no se indica que no lo dice directamente, sino debemos deducirlo, lo que yo les decía, ¿verdad? Es muy importante que ustedes en el examen, si a ustedes les dice implícita, nivel inferencial, ustedes tienen que ir a buscar en el texto, interpretar. ¿Qué quiso decir la persona que escribió con ese texto? Ok. En la opción A dice, en ninguna parte se presenta el amor como algo imprescindible para el que ama. O sea, no es algo imprescindible. Entonces esa opción no es. En la B, esta es la correcta. Dice que la B sería la correcta. Rachid, ¿en cuál era la que usted estaba? ¿En la A y en la C era? No, profe, la A y la B. Ok. Entonces te decidiste al final por la A, sin embargo, sí estabas en la correcta, era la B. Dice, esta es la correcta. Aparece al final del párrafo cuando dice que decimos amar. Lo amado se nos presenta
nos parece imprescindible, ¿verdad? Entonces sería, el amado nos parece imprescindible. En la A, el amor es imprescindible para el amado. Es al revés, ¿verdad? Y vean que, aquí vean que, por ejemplo, puede haber una pequeña trampa. Porque en la A dice, el amor es imprescindible para el amado. Y en la B, lo amado nos parece imprescindible. Vean en la última oración. Y antes que otra nota, hallaremos esta. Aquello que decimos, amar se nos presenta como algo imprescindible. Lo amado, ¿verdad? Esa sería la correcta. Pero seguimos viendo las que siguen. No se habla de que el amor sea superficial sobre lo pasajero, ¿verdad? Que por eso decíamos que la C, ¿verdad? Que era la opción que creía Fabián que era la correcta, no es, porque en ninguna parte dice que el amor es algo superficial, al contrario. Y la D, el amor es un sentimiento perenne. Dice al principio que el amor nos liga a las cosas, aunque sea pasajero, es decir, no es perenne, pues entre palabras significa que es duradero, ¿verdad? Entonces tampoco sería. La opción correcta sería la B. Chicos, párrafos como estos son los que a ustedes les va a venir en el examen. Chicos, Fabián y Rachid, ¿ustedes han visto en algún momento exámenes de esta modalidad? ¿Sí o no? Sí, Usted sí. Ok, qué dicha. Que por lo menos los conoce. Igual yo les voy a mandar uno para que los conozcan. Vamos a ver. ¿Ya usted ha hecho este tipo de exámenes, Rachid? sí, profe. Ok, ¿y cómo te ha ido? Bien, profe. Ah, bueno, qué dicha. Ok, vamos con el segundo párrafo. Chicos, cuando se termina la clase, simplemente nos volvemos a conectar y listo, ¿verdad? Ya ustedes saben cómo es la dinámica. Ok, dice Quito, Guayaquil y otras ciudades del país están contaminadas con el ruido de fábricas por el resonar estridente del tránsito de vehículos, por el zumbido de rocolas, parlantes, electrodomésticos y otros que son una amenaza para la salud de los ecuatorianos. Estudios recientes demuestran que el ruido ambiental, 50% de la calle, 13% de aviación, 5% del comercio, provoca sordera. En uno de ellos se descubrió que algunos miembros de una tribu con 70 años de edad, ubicado en el corazón de la selva, tenían audición de jóvenes de 20 años. Entonces, chicos, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tratar de entender el texto. ¿Qué es lo que nos está diciendo? En una ciudad. Y nos está señalando específicamente cuál ciudad. Pero también nos dice que otras ciudades del país están contaminadas por el ruido, ¿verdad? Eso es contaminación sónica. Nos está diciendo, nos está dando porcentajes de qué tipo de ruido están contaminando, qué tanto porcentaje es. Y además nos da una comparación de personas de una tribu, ¿verdad? Que con más de 70 años tienen una audición casi perfecta de 20 años, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos está hablando el texto. Vamos a ver qué es lo que nos está pidiendo el texto. De acuerdo con la información explícita que ofrece el texto anterior. Ok, explícita, chicos. Esa palabra se subraya inmediatamente. ¿Por qué? Porque esa palabra ya me está indicando cómo debo yo buscar la respuesta. Si la tengo que buscar deducible, si la tengo que interpretar o la tengo que buscar. Profe, creo que ahí la información explícita de ese texto es la A
que dice el ruido constituye un enemigo peligroso para el ser humano. ¿Vos crees que la opción correcta sería la A Sí o la C. o la La A o C? la C. Ok, Mm, vamos a ver, Fabián, no sé si ya leíste las opciones. Sí, profe. Ujú, sí, ok. ¿Cuál crees que sea la respuesta? Este, seguro la B. ¿La B? Ok, vamos a ver, vamos a ir la leyenda. Entonces ya sabemos de qué nos está hablando el texto. Nos está diciendo que tenemos que buscarla de forma explícita, o sea, plasmado totalmente en el texto. Dice la opción A. El ruido constituye un enemigo peligroso para el ser humano. ¿Ok? Y se nos acerca, ¿verdad? Lo que nos está diciendo el texto, ¿verdad? Porque nos está diciendo que en una ciudad y en otras ciudades del país contaminan por el ruido. Nos está diciendo qué tipo de ruidos, nos está dando porcentajes. La opción B, muchas ciudades del mundo están contaminadas por el ruido. Ok, ahí tenemos que tener claro, no nos están hablando de todas las ciudades del mundo, nos están especificando es, eh, específicamente, valga la redundancia, Quito, Guayaquil y otras ciudades, ¿verdad? Pero nos están reduciendo, no nos están dando como una amplitud de que todas las ciudades del mundo. Entonces, esa podríamos irla descartando. Dice, los habitantes de la selva ecuatoriana no muestran deterioro de la capacidad auditiva. Esa también podríamos dejarla porque efectivamente nos dice que este, en estudios de una tribu con 70 años de edad, ¿verdad? Los personas, y ubicada en el corazón de la selva, tenía audición de jóvenes. Y la última, la opción D, dice, en Quito, Guayaquil y otras ciudades del Ecuador, la mayor parte de los ruidos provienen del tránsito de vehículos. ¿Esa cómo será? Podríamos irnos un poquito porque está muy explícita, ¿verdad? Exactamente como viene en el texto. En Quito, Guayaquil y otras ciudades del Ecuador, La D. la mayor parte de los ruidos provienen del tránsito de los vehículos, pero si nos vamos al texto, ¿cuánto es, cuánto es el porcentaje del sonido de tránsito? Vamos a ver, dice que estudios recientes demuestran que el ruido ambiental, 50% de la calle, 13% de la aviación y 5% del comercio. Ok, entonces sí tenemos la mitad, ¿verdad? Sería. Vamos a ver qué viene en el solucionario. Dice, al decir explícita significa que esto está escrita en el texto. Descarta la B, muchas ciudades del mundo, porque en el texto se refiere solo a ciudades ecuatorianas. Entonces la B se descarta por completo. La D, la mayor parte de los ruidos provienen del tránsito. La D, porque el texto dice que el 50% del ruido viene de la calle, no necesariamente del tránsito de vehículos. Entonces la D tampoco es, porque ella especifica que del tránsito de vehículos y en el texto no dice eso, dice que de la calle. Puede ser en general de gente, de vehículos y de otras cosas. Este, ok, vamos a ver. Y dice, así que debo escoger entre la A y la C. Ok, entonces nos vamos a quedar entre la A y la C. ¿Cuál está explícita que lo diga el texto? ¿Verdad? Recuerde leer fragmentos con calma, observar definitivamente qué en lo que se le solicita en la pregunta y releer, releer si es necesario. Entonces aquí nos está diciendo en el solucionario que tenemos que ubicarnos en la A o la C. Y vean que la A dice constituye un enemigo
peligroso para el ser humano, y la C, los habitantes de la selva ecuatoriana no muestran deterioro de la capacidad auditiva. ¿Cuál de esas dos sería la correcta? Ya descartamos dos y dijimos por qué se descartan. Chicos, ¿la A o la C? La A. La A. Ok, Fabián. La B, profe, yo. Tiene que ser la A o la C. Ya dijimos por qué la C no era, ¿verdad? La A, profe. La A, profe. La A. Ok, no es la A, es la C. Vean que los habitantes de la selva ecuatoriana no muestran deterioro de la capacidad auditiva. Y en la, el ruido constituye un enemigo peligroso para el ser humano. Puede ser, pero no me lo está diciendo así en el texto. ¿Qué es lo que sí me está diciendo en el texto? Los habitantes de la selva ecuatoriana no presentan o no muestran un deterioro auditivo. Y recuerden que lo estamos buscando de forma explícita. Fabián, ¿usted sí me está comprendiendo? Sí, profe. Sí, ok. Tienen que poner atención, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a hacer esta pequeña práctica que viene acá. Yo mandé el documento a ustedes, ¿verdad? Para que lo... Profe, se va a cortar la clase. Se va a cortar. Ok. Terminamos y regresamos. Voy a cerrarlo y regresamos para que hagan la práctica. Ok. Ok. Bueno, voy a salirme y regreso.